Gracias por su paciencia. Perfecto. Pues bueno, bienvenidos a Semilla de Vida. Otra vez estamos aquí trayendo un mensaje, una clase hermosa. Este, que he orado mucho, le pido al Espíritu Santo de Dios que sea Él enseñándonos, porque wow, hay mucho, mucho que aprender de Él todos los días, todo el tiempo. La verdad, ¿quién está feliz con que la palabra de Dios es infinita? Con que nunca, nunca se nos termina y siempre, siempre tenemos mucho, mucho que aprender y nunca vamos a acabar de aprender. Pues bendito Dios por esto, ¿sabes? Entonces vamos a comenzar con esta clase. Ajá, vamos a comenzar porque, ¿sabes? En Él, esto es importante, en Él nos fueron dadas todas las cosas, ¿no? Imagínate, piensa en esto, dadas todas las cosas. Estoy apuntando, ¿eh? Para que vean que estamos en vivo cosas. En Él nos fue dado todo, 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 todo. Y vamos a comenzar. Señor, te doy las gracias, gracias, Padre, por porque en ti lo podemos todo, Señor. Yo te pido, Padre, que bajes este tema, Señor, a cada una de las personas que nos están escuchando, que seas tú, Señor, nuestro maestro, enseñándonos, edificándonos, Padre, pero sobre todo, como dice tu palabra, nosotros queremos ser conocedores de tu palabra. Queremos revelación, sabiduría y entendimiento. Yo oro, precioso, por cada persona que me escucha y que me va a escuchar, que seas tú, Señor, trayendo esta palabra de vida, Señor, a cada persona que me está escuchando. Pon en mi boca, Señor, palabras claras, que ninguna palabra ociosa, Señor, salga de mí. Y hoy hablo que eres tú, Señor, nuestro Maestro, que la palabra que hoy se siembra es una semilla de vida que cae en nuestro corazón. Esta tierra fértil, Señor, gracias por esta tierra fértil que tú nos has dado. Yo te pido que si en nuestro corazón hay un cardo, alguna espina, Padre, por falta de nuestro perdón, seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a que nuestro corazón sea un corazón limpio y puro delante de ti. Amén. Yo te agradezco, Señor, tu obra en nuestra vida y sé tú, precioso, enseñándonos en esta sesión virtual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a Semilla de Vida. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hablamos que estamos habilitados para escuchar y también para aprender. ¿Ok? Pues bueno, esta clase, ajá, trata de que nosotros podamos comprender cómo en Cristo ya nos fueron dado todas las cosas. Ajá, y esto es solamente por su gracia y esto es solamente por su poder. Y vamos a aprender cómo nosotros nos podemos, tomar de esa plenitud que hay aquel que lo tiene todo en todo, que es Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos tomar de esa plenitud? Ajá, para que nuestra vida sea una vida de abundancia, sea una vida en aumento, ¿sabes? Porque desde la creación, desde el inicio de la creación, nosotros podemos observar cómo Dios creó todo y cómo lo creó y todo lo que Él creó, ajá, se ha multiplicado desde el momento en que Él lo creó, por ejemplo, las verduras. Y todo este tipo de cosas, los árboles, los peces y tantas cosas que Él las creó en el inicio y hoy todavía seguimos disfrutando de eso. Y fíjate bien, vamos a comenzar porque efectivamente en Cristo nos fueron dados todas sus cosas y esto no es porque tú y yo lo merezcamos. Esto es por su gracia y por su poder. Y a veces nosotros no sabemos o nos preguntamos cómo o por qué. Ajá, la palabra dice esto y si yo creo en esto, ¿por qué yo estoy viviendo lo contrario? Ajá, y pasa el tiempo y pasa el tiempo y las situaciones no cambian y no avanza y seguimos igual en la misma situación. Y fíjate, esto es bien importante porque hoy voy a tomar dos principios bíblicos que si tú y yo conocemos los principios bíblicos, vamos a saber realmente cómo funciona lo espiritual y a través de eso nosotros vamos, ¿sabes? A podernos meter sobre esas leyes espirituales y por consecuencia van a bajar a nuestra vida. Segunda de Pedro 1:3 nos dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
O sea, todo lo que pertenece a la vida, o sea, al amor, a la paz, a la bondad, a la sabiduría, al don para hacer riquezas, a la templanza, la salud, la mansedumbre, todo eso ya fue conquistado por Jesucristo. Cuando nosotros estamos dentro de este conocimiento y pedimos conforme a esta verdad, ¿sabes? Estamos entrando a las cosas, así como dice este versículo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esto que hoy te estoy hablando, esto ya fue ganado en lo espiritual para nosotros, esto ya lo hizo Jesucristo por nosotros y estas cosas pertenecen a la vida y pertenecen a la piedad. Entonces, en Cristo nos fueron dadas todas estas cosas y así es, o sea, así es, porque la Biblia nos enseña que en Cristo hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Quiero decirte algo importante. Cuando tú has descubierto, perdón, el propósito de Dios en tu vida, tú vas a caminar sobre esa línea. Por eso es tan importante descubrir nuestro propósito. Vamos a caminar sobre esa línea donde nuestro corazón está tranquilo y está en paz porque estamos haciendo a lo cual nosotros fuimos llamados. Y sabes, no vas a vivir en ansiedad, no vas a vivir en esas tantas cosas que decir, ay, es que no le encuentro sentido a esto. Cuando tú encuentras tu propósito, le encuentras el sentido a tu vida. Ajá, y esto es padrísimo. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda no solamente a encontrar el propósito, sino también a caminar en él, nos enseña, nos habilita para caminar en ese mismo propósito. Entonces, esta es una declaración de fe basada en la palabra, que en él nos fueron dadas todas las cosas. A esta declaración de fe me refiero. ¿Y qué significa? Que en Cristo ya se nos dieron estas cosas. Cuando la Biblia dice que en Cristo ya se nos fueron dadas todas estas cosas, ¿sabes? No habla de los deseos carnales, los caprichos o las ambiciones humanas, sino que habla de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. O sea, esto es lo que tú y yo podemos alcanzar por medio de la gracia de la fe, que es la vida y la piedad, o sea, todo lo que Él dejó. Entonces, hemos sido justificados por la fe. O sea, nosotros somos justos ante los ojos de Dios. En pocas palabras, es que tú y yo estamos libres de pecado, que hemos sido limpiados con la sangre preciosa del Cordero y que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y todo esto es por fe. La voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. O sea, toda la enfermedad y todo ese tipo de cosas no proceden de la piedad, no proceden de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no manda mal. La identidad y propósito en Cristo es nuestra responsabilidad conocerla. ¿Sabes? Ahorita he estado metida fuerte en la justicia, estudiando la justicia de Dios. Y la misma justicia me ha llevado a ver cómo la justicia y la identidad están de la mano. Pronto voy a hacer un tema de esto, ajá, porque es súper interesante cómo Él nos ve y cómo nosotros nos vemos y que es necesario vernos como Él nos ve. Pero cuando nosotros conocemos nuestra identidad y nuestro propósito, eso es nuestra responsabilidad. Y eso es que nosotros vamos en aumento. La identidad, tanto como la justicia, son cosas súper importantes en la vida cristiana que sabes que nos va a llevar a vivir una vida de abundancia. Saber nuestra identidad y saber que somos justificados delante de Él. Pronto voy a preparar este tema. Ajá. La gracia para vencer y avanzar. Sabes, tú y yo tenemos esa gracia, no solamente para vencer las situaciones, sino para vencer y para avanzar. Ujú. La herencia de hijos. Tú y yo tenemos una herencia que necesitamos conocer. Nosotros hemos nacido del Espíritu y creados en justicia y en santidad. Fíjate nada más todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y sabes, fuimos creados para hacer buenas cosas. Así es como Él nos creó.
Ajá. Entonces, no estamos pidiendo, esto es bien importante, porque muchas personas piden o oran o rezan desde la escasez. Y esto, cuando yo lo aprendí, cambió totalmente mi modo de recibir de Dios. Y muchos piden desde la escasez, ¿sabes? En ruegos, en súplicas, ajá, sino desde el lado que ya nos fue otorgado en Cristo. O sea, desde lo que Él ya hizo, desde esa obra de redención. Lo que hoy quiero sembrar en tu corazón es que Jesús hizo una obra perfecta de redención y esa obra perfecta está incluido todo lo que tú y yo necesitamos para tener una vida plena. Pero si nosotros no sabemos nuestra herencia, es difícil alcanzar cuando no estamos o no sabemos lo que nos corresponde por ser hijos. Entonces, no se trata de nosotros alcanzar las bendiciones, sino se trata de vivir en ellas. Fíjate, tal vez este modo de pensar nos haga como que "Osh, no, esto no puede ser así". Pero esto es poderoso cuando tú y yo lo entendemos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pensar que yo me tengo que estirar, por ejemplo, para agarrar algo, lo que sea, que me tengo que estirar así, por ejemplo, para agarrar esto así, ¡shum!, ¿no? Me tengo que estirar. A decir, es que yo lo tengo, aquí está. Ajá, o sea, esa es la gran diferencia. ¿Y cómo? Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a explicar esto con claridad. Y fíjate, Dios nos ha dado todo. Ya Dios lo dio todo en Cristo Jesús y esto viene escrito en Romanos 8:32. Y sobre este versículo voy a trabajar, pero fíjate, dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que le entregó para todos, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? O sea, Él no guardó, Él no escatimó a Jesucristo para darnos el perdón, para darnos una vida de abundancia. Él, Dios, fíjate nada más lo dador que es Él, porque a mí esto me suena a dar, sino que Él entregó. O sea, lo entregó para nosotros. ¿Cómo no nos dará? Porque es una pregunta. ¿Cómo no nos dará también todo lo demás? Y sabes, nuestra parte, ¿qué es nuestra parte? Nuestra parte primero es saber a lo que tenemos derecho. ¿Qué es lo que nos ha dado? Creerlo y sobre todo caminar hacia ello, ¿no? Confesarlo con nuestra boca. Y esto es una palabra de siembra. Ajá, que tarde o temprano va a dar fruto. Y muchas veces lo que tú y yo necesitamos es transformar nuestra manera de pensar. Algunos versículos que afirman esta verdad. Y me voy a Efesios 1:3 y dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y fíjate lo que quiere decir. Dios nos bendijo en Cristo toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. Él nos bendijo. Ajá. Esto está en tiempo pasado, algo que Dios ya hizo. Ajá. O sea, por eso te digo que no hay que verlo como, hay que verlo como que ya lo tengo, ya lo hizo, ya me bendijo. ¿Sí? ¿Así? ¿Capish? Entonces, algo que Dios ya hizo, no algo que Él hará. Este es un punto bien fuerte porque, ay, sí, yo sé que Dios me va a sanar. Y a veces son años y años y no me sana. Yo sé que Dios lo va a hacer en tiempo futuro. Cuando empezamos a cambiar el tiempo futuro por el tiempo pasado, como bien escrito en la palabra, suceden cosas. Él dice claramente, Dios nos bendijo. Y Dios nos bendijo no es algo que Él va a hacer después. No estamos esperando, ay, a ver a qué momento me bendice, a ver cuánto tiempo pasa. No, Él ya nos bendijo. Ya fuimos bendecidos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y la frase en Cristo Jesús es esa bendición que no está fuera de Él. ¿Y dónde vive Él? Él vive en nosotros. Y todo lo que recibimos, tú y yo de la piedad, viene cuando tú y yo estamos unidos a Jesús.
Y necesitamos estar unidos a Él y necesitamos estar pegados en Él. Y si estás en Cristo, estás dentro, estás completo, estás bendecido, estás bendecida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es de sí y amén. Ajá. Dice, con toda la bendición espiritual. No se refiere solamente a las cosas materiales, sino a lo que viene del espíritu. Ujú. O sea, y quiero decirte algo importante. Muchas de las cosas espirituales, porque yo lo he vivido en mi vida, yo lo he vivido, muchas cosas de las cosas espirituales que Cristo dejó en el ámbito espiritual, yo las he podido, bajar en lo físico. Y esto ahorita es lo que yo trato, y de verdad por eso le pido al Espíritu Santo de Dios que me ayude. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. Entonces, claro que también aquí entran las cosas materiales. Escúchame, por favor, cuando las cosas no es para que tú levantes tu ego o tu egocentrismo o alimentes tu vanidad o te glorifiques tú solo o te enaltezcas o te llenes de soberbia. No, 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 no. Sino es algo para que tú bendigas, para que sea una bendición para tu familia, pero también para los demás, ¿ok? Sino lo que viene del Espíritu. Ajá, de lo que viene del Espíritu. ¿Qué viene del Espíritu? La salvación, ¿sabes? A través de la justificación y de la redención y de la identidad como hijos que tenemos, como hijos que somos. Y la autoridad, nosotros podemos transformar cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier ruina, ¿en qué? En una bendición. Ujú. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio la salvación, la justificación, la redención, la identidad como hijos, la autoridad espiritual. Él ya no nos dio. Y también con eso, ¿qué está? Está la paz, está la gracia, está el favor, está el amor, la paciencia, la vida, la herencia, la sabiduría, el don de discernimientos, la ciencia, la victoria, el don para hacer riquezas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y es todo lo que Jesucristo ganó para nosotros, no una parte, no una mitad, no un pedacito, es todo, todo lo que Él ganó. Nada, 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 nada de lo que pertenece a la vida y a a la piedad quedó fuera, que Dios Jesucristo no haya conquistado en la cruz. Entonces, ¿qué significan los lugares celestiales? Significa que en el ámbito espiritual, ajá, donde Cristo reina, escucha por favor, desde ahí se proveen todas nuestras bendiciones y la autoridad. Aunque vivamos aquí en la tierra, nosotros no somos de este mundo, así lo dice él. Ustedes no pertenecen a este mundo. Nuestra posición espiritual está en él. Y es de verdad, ¿sabes cómo puedes tomar esto? Solamente lo vas a tomar a través de la justificación y a través de la identidad. Entonces, ¿qué implica para nosotros esto? Esta posición espiritual en lugares celestiales, ¿qué implica? Que el reino espiritual, ajá, ya eso se nos ha sido dado desde la obra de redención. O sea, el triunfo del cristianismo, el triunfo de Jesucristo, si así lo podemos decir, fue cuando Él se levantó de los muertos, cuando venció la muerte, cuando venció la muerte, cuando venció el pecado, cuando venció las obras del diablo. Ajá. Entonces, no eres alguien buscando una bendición. Esto cambia muchísimo las cosas, sino que tú ya estás bendecido en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos también aprender a hablar diferente. Amén. ¿Sabes? No eres y no somos espiritualmente pobres. Nosotros heredamos todo lo que el cielo otorgó en Cristo Jesús. En Él, en Él. No eres pobre espiritualmente, tenemos una herencia. ¿Sabes? A veces nuestros esfuerzos humanos no sirven para nada, porque cuando nosotros ponemos todo en Él, Él tiene el poder de multiplicar nuestros esfuerzos. No necesitamos esforzarnos para conseguir lo que Dios ya nos ha dado. Solo necesitamos creer y caminar en eso, porque sabes, eso es siembra. Eso es siembra. Y tú y yo, ajá, tu vida
no depende del sistema terrenal. Esto de verdad, a mí me dio mucho trabajo, mucho trabajo, aprenderlo. Pero esto no depende, mi vida no depende del sistema terrenal, o sea, de todo lo que está pasando, sino del reino espiritual. Y es aquí donde tú y yo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque es por fe que el justo vive. O sea, el justo vive por fe. Por más difícil y complicada que sea la situación, nosotros debemos de aprender a vivir por fe, por lo que su palabra dice. Porque fíjate, Romanos 8 versículo 32 dice, él no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? O sea, este versículo de Romanos 8:32, la idea central es poderosa. Dios ya entregó lo más valioso que él tenía y lo más preciado que tenía, que es su propio Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos. Si no se detuvo, si no se contuvo en guardar a Cristo, sino que Él nos lo dio voluntariamente a nosotros. ¿Para qué? Para cubrir nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Entonces es lógico y seguro confiar que Él también nos va a dar todas las cosas juntamente con Él. O sea, todo lo que tú y yo necesitamos, ajá, Él nos lo va a dar. O sea, no debemos de estar dudando cuando nosotros estemos pidiendo. Ajá, ¿qué significa todas las cosas? Ese es un punto bien importante. No está hablando de caprichos, ni de vanidades, ni deseos carnales, sino de todo lo que está incluido en la obra de redención de Jesucristo, como les dije anteriormente. La salvación, la justicia delante de Dios, la paz, la reconciliación, la vida eterna ya la tenemos, vida espiritual. Y muchas veces también en el ámbito material, a veces necesitamos fuerza, ¿sabes? Para seguir trabajando, a veces necesitamos favor y gracia delante de la gente, necesitamos tal vez una esperanza, una dirección, un propósito, y todo esto ya lo tenemos en Él. Cuando nosotros lo pedimos, Él dice, ustedes no han recibido porque no lo han pedido. El razonamiento es este. Si Dios ya hizo lo más grande, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dudamos de lo que Él nos pueda dar? Y muchas veces dudamos. ¿Sabes por qué? Porque no lo conocemos. Porque no tenemos una relación con Él, porque no conocemos su naturaleza, porque no conocemos su carácter, porque no conocemos su esencia. Y sabes, por eso es que dudamos, porque cuando nosotros conocemos a una persona, y eso es en el ámbito físico también, cuando nosotros conocemos a una persona, tú sabes en quién confiar y en quién no confiar. Pero sabes, cuando nosotros estamos dudando de Dios es porque a veces no lo conocemos lo suficiente. Y, ¿sabes? La confianza se desarrolla a través de la comunión. Y pasa lo mismo entre humanos y pasa lo mismo con Dios. Y una aplicación práctica. Ajá. Cuando alguien se siente indigno, ajá, desamparado, preocupado por el futuro o angustiado, ¿no? Culpable o limitado o lo que sucede, lo que fuera. Este versículo responde a algo importante. El Padre que dio a Jesucristo no está cañón y codo con nosotros. O sea, Él ya abrió la puerta para darte todas las cosas en la redención en Cristo. Él nos la ha otorgado en lo que Cristo ya hizo. Y una aplicación práctica, pues es igual. Romanos 8:32 nos enseña a confiar que Él nos dará todas las cosas. Y si hay miedo, es porque no se ha generado la confianza en Él. Y la lógica de Dios es esta. Si ya Él me dio, ajá, lo más preciado que es su Hijo, ¿cómo me va a negar lo demás? ¿Sabes? Si yo le pido sabiduría, no me la va a negar. Si yo le pido, tal vez,
más revelación, porque a veces yo oro y le digo, Señor, yo no entiendo qué tratas de decirme, enséñame, ayúdame, y sabes, no en el momento, pero puede pasar tal vez una semana, un mes, y viene la revelación a mí, o tal vez pasa un año o 2 años y empiezo a juntar todo lo que he aprendido y de pronto empiezo a hablar y yo digo, wow, Señor, aquí está la respuesta, por eso yo no entendía, ¿no? Entonces, ¿sabes? Él no te va a negar las cosas que tú pides conforme a la piedad. Por ejemplo, la sanidad está incluida en la redención. El aumento está incluido en la redención. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando necesidad, estamos en duda, en angustia, en inseguridad, ajá, tú y yo podemos apoyarnos en la verdad. Amén. Ajá. Y necesitamos quitar todo esto. Hay un libro que se llama De mendigo a príncipe. Y muchas veces, ¿sabes? Nosotros en el ámbito espiritual estamos como mendigos, pidiendo desde la escasez, de, ay, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Pero, o sea, no es porque sea malo pedir eso, pero cuando nosotros estamos em, pidiendo como para alcanzarlo, es que no sé si me llegue a expresar bien. Así, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera alcanzar eso, ¿no? Y así, ay, me esfuerzo para alcanzarlo. Ajá, pero cuando yo sé que yo ya lo tengo, que le digo, Señor, gracias, porque yo sé que la sabiduría está en mí, el conocimiento está en mí, yo sé que en ti es en mí, Señor, porque tú vives en mí, está el favor, está la gracia, el que me abre puertas de oportunidades para el aumento. Eso es diferente. O sea, eso es lo que yo me refiero. Ajá. Entonces, no tienes que convencer a Dios para ayudarte, para que Él te ayude. Tienes que creer que Él te está ayudando, Amén. porque Él lo dejó escrito en su palabra. Yo te ayudaré. Ajá. Entonces tienes que creer que que ya lo hizo, ¿no? Este, él ya decidió bendecirnos. ¿Sabes cuándo? Cuando Él entregó a Jesús. Cuando Él entregó a Jesús, Él ya nos ha dado esa bendición. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo hemos nacido de nuevo, porque tú y yo nacimos de esa simiente incorruptible, que ahorita lo voy a explicar un poco mejor. Ajá, porque tú y yo estamos en Cristo. Y sabes, Cristo es bendición. El Espíritu Santo es una bendición tenerlo. Y sabes, si tú tienes al Espíritu Santo de Dios en ti, eres más que bendecido. ¿Por qué? Porque Él es el que todo lo sabe. Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es la sabiduría, Él es el entendimiento, Él es el conocimiento. Amén. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Ajá. ¿Qué más incluye? Todo lo que Él te da, esto hay que reconocerlo siempre, proviene de Él y está con Él. Si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Es que eres bien sabio. Oye, ¿qué habilidad tienes para esto? ¿Sabes? Yo siempre digo, es Él. Yo no me pongo una corona porque sé que si me pongo la corona, yo puedo levantar muchas cosas. Todo, ¿sabes? Todo lo que nosotros tenemos es por Él, es porque Él vive en nosotros, es porque Él es el único de llevarse toda la gloria, la adoración, la alabanza. Él es el único digno, ¿no? ¿Qué incluyen todas las cosas en Cristo? Fíjate qué hermoso. El perdón. Él ya olvidó todos nuestros pecados. Él nos ha limpiado total y absolutamente. Y vivir como perdonados, aceptar el perdón de Cristo, perdonarnos a nosotros mismos. Wow, es lo más maravilloso que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque le cierras todas las puertas a Satanás, como dice la palabra, no le das lugar al diablo. Y sabes, él no tiene cómo atacarte. ¿Sabes qué más nos ha dado? Nuestra identidad como hijos, no como esclavos, no como mendigos, no como huérfanos. Él, esa provisión la cual Él nos llamó, ¿sabes? Porque tú y yo fuimos llamados. Y si tú y yo fuimos llamados, es porque Él tiene cosas maravillosas, hermosas para nosotros. ¿Sabes también que nos ha dado esa paz en medio de la tormenta? Dirección, propósito. Y no solamente dirección y propósito, respaldo. Él nos respalda. Cuando nosotros estamos haciendo lo correcto delante de Dios, tenemos un respaldo. ¿Sabes? También Él nos da la fortaleza para resistir. Imagínate qué hermoso. Fortaleza para resistir. Son cosas que tal vez necesitamos orar, ¿sabes?
Favor y gracia con puertas abiertas, la habilidad por medio de la sabiduría, el don de justicia. ¿Sabes? El enemigo quiere que pienses que estamos derrotados, que Dios no responde, que Él no quiere que tú seas prosperado. No, pues a mí no me toca, eso es para el hermanito, eso es para el otro, eso no, a mí no, ¿no? Y si no me lo merezco, ¿no? Porque hay mucha gente que no se siente merecedora, ¿no? Y si Él no me ayuda, debemos de quitar, ¿sabes? Incluso todas estas palabras de nuestro vocabulario, porque recuerda que del fruto de tus labios comerás. Amén. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Y hay un versículo que dice, y su espíritu siempre está dispuesto. Y sabes, este versículo destruye una mentira. Ajá, y ya te dio la prueba máxima de su amor, que es que en Cristo nos ha dado todas las cosas, que Él dio a su propio Hijo para que tú y yo no pasáramos o no, ¿cómo se dice, papi? Ay, se me fue la palabra, perdón. Ok, entonces, perdón, se me fue la palabra. Entonces, nosotros tenemos que declarar fe, confianza, y esto es un voz alta. Dios no guardó ni a su propio Hijo, ni por ti ni por mí. Tampoco Él te va a negar nada de lo que tú necesitas que procede de la vida y de la piedad. En Cristo ya nos fueron dadas todas las cosas. Nosotros no vivimos en una escasez espiritual, ni el miedo, ni culpa. O sea, Dios es mi Padre. Él me ha bendecido en Cristo Jesús. O sea, así es como un ejemplo de cómo lo tenemos que hablar. Él es mi Padre, Él ya me bendijo. O sea, todo lo que pertenece a su propósito en mi vida, yo lo creo, yo lo recibo, camino en esa provisión, camino en justicia, en paz, el favor que viene de Él. ¿No? O sea, es como nosotros estamos hablando, cómo nosotros nos estamos, este, expresando, porque es súper importante. Fíjate, esto hablaba el Señor hace algunos días, y incluso entre ayer y hoy lo sigue hablando, y es necesario, ¿sabes?, cambiar nuestro modo de pensar. Y tal vez hoy te confronte un poquito con lo que te voy a decir, pero esto trataba a Dios conmigo hace unos días. Cuando nosotros tomamos el lugar como hijos, y tú y yo no sabemos que somos hijos, eso está muy fuerte, ¿eh? Él, a ti y a mí, Él nos trata como hijos, no como mendigos, no como huérfanos. Cuando nosotros tomamos el lugar de hijos, mi pregunta es, ¿tú y yo respondemos a la disciplina de Dios? ¿Tú y yo respondemos a la obediencia? ¿Sabes? Porque el padre que ama disciplina. Y si Él es nuestro Padre, y si Él nos trata como padres, nosotros debemos de responder como hijos. Él nos enseña, Él nos instruye en toda verdad. Necesitamos tomar, pero también responder y y tratarlo a Él como Padre. ¿Por qué? Porque nuestro lugar de hijos está en la obediencia. Pero imagínate, ¿qué pasa si nuestra actitud es de berrinche, es de rebeldía o tal vez de quejumbroso? Yo no sé si tú has pensado esto, pero ese es el trato que hoy Dios tiene conmigo. Y lo quiero compartir, ¿sabes por qué? Porque va con este tema. Cuando nosotros comprendemos que somos hijos y que Él nos está tratando como hijos, ¿cómo estamos respondiendo nosotros? Quejándonos, de berrinchudos, de no sé. Te lo dejo a ti, te lo dejo a ti. Yo ya tuve mi espacio con eso y wow. Segundo de Pedro 1, versículo 3. Su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué significa esto? El estar en Cristo, ajá, es no vivimos desde la cadencia, sino vivimos desde la provisión completa de Dios. O sea, todo lo que el Padre tiene lo comparte con nosotros, con sus hijos, ajá,
lo que su hijo hizo, ajá, lo comparte con nosotros. O sea, no recibimos poco a poco. Ya fue dado todo lo que Jesús hizo. Y su gracia está en esta semilla. Aquí es donde viene cómo nosotros podemos producirlo o reproducirlo o alcanzarlo. Y aquí viene cómo. Desde aquí hasta el fin de la clase. Su gracia es una semilla. Una de las revelaciones más poderosas que nosotros podemos encontrar en los elementos más pequeños de la creación son las semillas. Ajá, porque todo fue creado por semillas. Amén. Para entender la gracia, esto es importante, para entender la gracia, la provisión de Dios para todas las necesidades del hombre, nosotros debemos de entender la creación. ¿Cómo creó Dios todo desde el principio? Y esto es una ley espiritual. Ujú. Todas las plantas y los animales que vemos hoy en día estaban contenidos en una semilla. En las plantas, los animales, los vegetales, en todo el origen, todo fue creado por una semilla, incluyendo a ti y a mí. Toda la humanidad fue creada por una semilla. Y Dios ha creado, ajá, todo a través de las semillas o a través de los huevos, podemos decir, ¿no? Dios no ha creado nuevas plantas o animales desde que terminó la creación, desde el séptimo día. No, o sea, toda la humanidad estaba contenida, escucha por favor, dentro de Adán y Eva. Eva era la madre de todos los vivientes. Esto lo dice Génesis 3, versículo 20. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los seres vivientes. Y todos nosotros vivimos de esa semilla o de ese huevecillo, llamémosle, ajá, que estaba en Adán y Eva. Entonces, todo el poder de Dios está contenido en su palabra, que si nos vamos a Lucas 8:11, él dice que la palabra de Dios son semillas. O sea, nada más estoy para, como para pensar un poco en esto, meditarlo y estudiarlo. Ujú. O sea, las palabras, la palabra de Dios son espíritu y son vida. Estas son enviadas para prosperar y para traer crecimiento. Son semillas de vida que crecen y que dan fruto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla que da fruto. En Isaías 55:11, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logra todo lo que yo quiero. Escucha, por favor. Logra todo lo que yo quiero y prospera en todos los lugares donde yo le envíe. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que más necesitamos? Hablar más palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios logra todo esto, ajá, logra lo que yo quiero y prospera en todos los lugares donde yo le envíe, pues necesitamos hacer esto nuestro. O sea, el plan redentor de Dios fue diseñado para fluir a través del mismo concepto. Ujú. Y esto es una ley espiritual. Y esto es una ley poderosa, pero poderosa para crear. Entonces, Jesús era la semilla divina que estaba llena de gracia y verdad. Y sabes, Dios plantó un hijo. Esto, yo cuando entendí esto, wow, ¡fum! Fue algo así que ¿no? Fíjate, Dios plantó un hijo. Y gracias a él, hoy somos hijos. Porque Dios plantó un hijo. Entonces, toda la gracia y toda la verdad, ajá, fueron empacadas, si así lo podemos decir, en Jesús. O sea, en nuestra boca está el poder para bendecir o maldecir, y del fruto de nuestros labios seremos saciados. Esto es súper importante porque aquí ya hay metidas dos leyes espirituales. Cuando nosotros nacemos de nuevo, fíjate nada más, nacemos de la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. O sea, esto es poderoso. ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro 1:23, pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, imagínate qué fuerte.
Nosotros nacimos de esa simiente incorruptible. Esa simiente incorruptible que es, aquí dice, proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, en la semilla del nuevo nacimiento reside la gracia o el potencial de la gracia. ¿Para qué? Para una vida abundante y una vida en aumento. En cada semilla encontrarás tú el potencial. En cada semilla que tú leas en la palabra de Dios, esa es una semilla que puede dar un potencial tremendo de multiplicación. Las semillas que se plantan y se cuidan pueden producir por generaciones de cosechas. El aumento proviene de las semillas. Jesús dijo que el reino era como una semilla. Ve nada más toda la similitud que tiene. Su palabra, por ejemplo, yo algo que he sembrado en mí es que su palabra es medicina para mi cuerpo. Ujú. Entonces, es algo que yo creo y es algo que está en mí y yo sé que cada vez que estudio, cada vez que enseño, cada vez que hago y digo y esto, yo sé que su palabra funciona en mí, que su palabra es esa medicina para mi cuerpo. Ajá. Entonces, eso es como un ejemplo. En Marcos 4 versículo 26 al 29 aquí es donde está lo que te estoy diciendo. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor, imagínate, que esparce semillas en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Versículo 28. La tierra produce la cosecha por sí sola. Primero aparece la hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Y sabes, la gracia para la provisión y el aumento en todas las dimensiones de la vida comienza con semillas. Amén. Mi pregunta es, ¿qué tipo de semillas estamos sembrando en nuestro corazón? Porque la preocupación es una, híjole, no sé cómo decirlo, que mata a la semilla. Entonces, la semilla de amor, de perdón, de agradecimiento, las palabras de vida, que es la palabra de Dios, las acciones continuas, la gracia, el favor, la bendición, todo esto es un aumento. Y la semilla de miedo, fíjate, la semilla de miedo, de preocupación, la semilla de estarnos quejando todo el tiempo, la duda, tiene diferentes resultados, pero como está escrito en Génesis, según su mismo género. O sea, tú y yo tenemos el libre albedrío. Podemos decidir qué semillas estamos sembrando en nuestro corazón. O sea, nadie es responsable sino tú y yo de lo que estamos sembrando en nuestro corazón y de lo que estamos sembrando en nuestra vida. Cuando Jesús habla de dar en Lucas 6:38, está revelado la clave, escucha por favor, para crecer en todos los niveles de la vida. Ujú. Ay, ¿qué creen? Espérenme un segundo porque se está acabando la pila del celular y se va a apagar. Señor, pero señal de que estamos en vivo. Perdón, perdón. Entonces, cuando Jesús habla de dar en Lucas 6:38, está revelando la clave para crecer en todos los niveles de la vida. Escucha. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que reciben a cambio. ¿Sabes? La gracia para el crecimiento está en las semillas que tú y yo sembramos. ¿En qué? Ya sea en lo físico o en lo espiritual. O sea, en cualquiera de las dos áreas va a dar fruto y el fruto viene por medio de las semillas. Y también sabes por qué? Por el dar y el agradecer lo que tú y yo tenemos. Sabes, muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, necesitamos agradecer y necesitamos dar alegremente. Si nosotros no agradecemos lo que tenemos, si nosotros no agradecemos lo que nos ha dado el Señor, si nosotros no agradecemos, no sé, la vida, los días, tantas cosas que hay que agradecer. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es como si fuera ese fertilizante para las plantas. Si de esto se trata, fíjate, no lo voy a leer, pero
te pido que lo estudies. En 2 Corintios 9 versículo del 6 al 11 te voy a dar como que un contexto de esto, pero Pablo describe este versículo o esta enseñanza que dar de manera generosa trae abundancia a nuestra vida. Ya sea que y Dios, o sea, ¿sabes qué? Dios ama al dador alegre. ¿No? Y Él se encarga, Jesús se encarga, Dios se encarga de suplir todas nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir dando. O sea, si Dios nos está dando para nosotros guardarlo, estamos atesorando, estamos siendo em, eh, egoístas, claro, egoístas. Entonces, este pasaje compara la generosidad con la siembra, indicando que quien siembra abundantemente también va a cosechar abundantemente. Entonces, la decisión de dar es muy personal y no es por obligación. Y la generosidad siempre va a producir gratitud a Dios. Siempre, siempre. Y sabes, una de las cosas que a veces no recibimos es porque estamos de quejumbrosos. Entonces, la semilla incorruptible en nuestro interior es el potencial que puede ser desatado o puede ser sofocado, llamémosle, por las preocupaciones y los afanes de este mundo. O sí, podemos ver los dos lados. Ujú. Entonces, las preocupaciones de este mundo ahogarán la semilla. Entonces, si quieres entender la gracia, nosotros debemos de entender las semillas. Incluso la fe obra desde el principio en las semillas. O sea, todas las promesas de Dios son semillas que pueden liberar gracia al ser puestas en nuestro corazón, un corazón agradecido. No un corazón de queja, no un corazón de duda, no un corazón de que, ay, será o no será, me lo merezco, no me lo merezco, ¿sabes? Nuestras palabras son semillas y nuestra ofrenda puede ser poderosa, una poderosa semilla de fe. Ajá. En todos los casos, la gracia es el potencial, o sea, es el fertilizante de esas semillas. Y muchas veces nosotros necesitamos, ¿sabes? Por eso es que necesitamos cuidar esa palabra que siembras en tu corazón. Y mi pregunta es, ¿qué esperas? ¿Esperas más o esperas menos? Porque fíjate lo que dice. Vamos a ver lo que dice la palabra. En Hebreos 6 versículo 14 diciendo, ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente. Fíjate qué dice. Ciertamente. Te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente. ¿Ves cómo Dios es un Dios de abundancia, es un Dios de amor? Ajá. Entonces, las promesas de Dios no dependen de los tiempos en los que tú y yo vivimos. La capacidad de Dios para bendecir a sus hijos no depende de la política, ni de la economía, o del virus, o de lo que estemos viviendo hoy, ¿no? Esto sería como decir que las leyes de la gravedad o las matemáticas solo funcionan cuando las cosas están bien, ¿no? Entonces, pues, si la gente está sufriendo, pues la gravedad cesa, pues no, claro que no. Y si 2 más 2, pues ya no es igual a 4, pues entonces estamos mal, ¿no? Entonces, no, esto no cambia, esto no varía, son leyes. Y así como la ley de la gravedad y las matemáticas no cambian, del mismo modo las leyes espirituales tampoco cambian. O sea, el verdadero desafío es que los creyentes crean que el favor, las bendiciones y el corazón de Dios para el aumento siguen siendo en el sí y en el amén. Amén. Mientras que muchos se enfrentan al reto de la pérdida del trabajo o ingresos durante esta época de miedo, ¿sabes? No significa que Dios esté en el cielo, tal vez con los brazos cruzados preocupado. No es así. ¿Sabes? Los poderes de la bendición y multiplicación siguen activos porque Él es veraz y todo hombre mentiroso. Amén. No te sientas limitado a lo que ven tus ojos naturales. Amén. El justo vive por fe, no vive por vista. Él vive por lo que está escrito en su palabra, no por lo que nosotros estamos viendo. Cuando Jesús multiplicó los panes, esta es otra ley espiritual.
Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿sabes? No empezó a quejarse ni a preocuparse, no dijo, no, pues es que aquí hay un chorro de gente, hay como 5,000 personas o más, ¿cómo les voy a dar de comer? No, 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 él no se quejó ni se preocupó. No contó la gente y luego miró a los suministros y se derrumbó en el suelo diciendo, oh cielos, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Aunque había una grave carencia, porque, ¿sabes? Había una necesidad en lo natural. Jesús vio la abundancia. ¿Sabes dónde? En el mundo espiritual. Y tú y yo necesitamos ver esa abundancia Amén. en el mundo espiritual, porque en Jesucristo ya nos fueron dado todas las cosas. Y todo lo que nos fue dado fue en el sí y en el amén. Ajá. Entonces, él, ¿qué? O sea, Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron 7. Entonces mandó a las multitudes a recostarse sobre la tierra y mandó a los 7 panes que se los trajeran. ¿Y sabes qué él fue lo que hizo? Él dio gracias, los partió y se los dio a sus discípulos. ¿Para qué? Para que los repartieran a la multitud. Y sí, ¿no? Tenía además unos pocos panecillos. ¿Y qué hizo? Habiéndolos bendecido, bendició. Él habló sobre los panes y los peces. Él habló una bendición. Él no se quejó. Él no maldijo. Ay, es que esto no me alcanza. Es que esto no es suficiente para pagar o darles de comer a toda esta gente. Él no lo hizo. Él agradeció lo que tenía. Y muchas veces ahí es donde está. Ajá, el abono de nuestra semilla, llamémosle. Es cuando nosotros agradecemos, gracias Señor, porque yo sé que tú abres el camino, gracias, gracias. ¿Y qué pasó? Y comieron y se saciaron. Y la abundancia, o sea, hubo tanto, tanto, tanto que recogieron cestas. Grandes cestas recogieron. ¿Sabes por qué Dios es un Dios de abundancia, es un Dios de multiplicación? Cuando tú y yo estamos en la situación correcta de qué, de agradecer, de bendecir lo que nosotros tenemos. Jesús tomó un momento de cadencia, de crisis, y lo convirtió en un momento de abundancia. No solo en un momento de lo suficiente para que coman. O sea, hubo de basta y de sobra porque sobraron canastas llenas. ¿Y qué es lo que quiero enseñarte con esto? Se multiplicó en medio de la cadencia. O sea, en medio de la necesidad, él multiplicó de basta y de sobra. ¿Cómo? Él dio gracias por lo que tenía. Tomó los panes y los agradeció al Padre. Gracias, Señor, por estos panes. Usó lo que tenía. Es importante lo que tú tienes hoy. Lo poco que tú y yo tengamos hoy, Él lo puede usar para multiplicarlo. ¿Y sabes qué hizo Jesús con ese poco que tenía? Lo bendijo. Es necesario que tú y yo bendecir todo lo que tenemos un trabajo, que tenemos una casa, que tenemos comida. ¿Sabes? Tal vez esas pequeñas cosas. Gracias, Señor, por este lugar. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Él repartió lo que tenía, dio a los demás y fue una medida buena, abundante y rebosada, fue una medida de basta y de sobra. Esta es una revelación poderosa y sabes, y podría ser la respuesta a tu futuro si lo ves y si lo vives. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente transformar nuestra manera de pensar, ahora necesitamos transformar nuestra manera de hablar. Porque así como creíste te será hecho, porque del fruto de tus labios comerás. ¿Quieres, quieres aumentar en una crisis? O sea, ¿realmente tú crees que en la crisis donde tú estés puede haber un aumento? Claro que sí, porque Dios está en ti. ¿Crees que ese aumento es posible? Agradece todo lo que tienes. Ya no te quejes más de lo que no tienes. Agradece. Siembra lo que tienes. Dar y os dará. Bendice lo que tienes. No maldigas lo que es visible. ¿Por qué?
¿Sabes por qué no podemos maldecir lo que es visible? Y un modo de maldecirlo también es quejándonos. Es porque roba el poder de todo lo que se puede multiplicar en el ámbito invisible, o sea, en el ámbito espiritual. Es bendecir, ¿sabes? Nuestra familia, nuestros recursos, nuestro futuro. Libera, bendecir y agradecer. Libera el poder del aumento. Libera el poder de la multiplicación. Esperar el tiempo es importante. ¿Por qué? Porque así como la semilla tarda en crecer, así lo leímos primero que es la hoja, después la espiga, todo tiene un tiempo. Ujú. Y una palabra de fe. Fíjate, aquí les puse una palabra de fe que nosotros podemos repetir. En Cristo Jesús ya me fueron dados todas las cosas. No vivo desde la falta, sino desde la plenitud de su gracia. Fui bendecido con toda bendición espiritual. Su poder me ha dado todo lo que necesito para una vida llena de en la piedad y en la plenitud. Nada me falta porque estoy en aquel que todo lo tiene y que todo lo puede. Amén. Camino en lo que Él ya proveyó. Cristo es mi abundancia, es mi herencia y es mi victoria. Y sabes, en Él lo tenemos todo. Ya no es necesario. Solamente transforma nuestra manera de pensar. Necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque de nuestra boca puede salir agua dulce o agua amarga. Nosotros tenemos el poder para bendecir o el poder para maldecir. Y sabes, hemos aprendido hoy que todo lo que se agradece y se bendice se multiplica. Y también yo no dudo que todo lo que nosotros estamos quejándonos, cuando nosotros estamos quejándonos, vemos más y más cosas que quejarnos. O sea, debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando en nuestro corazón? ¿Sabes? Porque si hay ese descontento. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que solucionar dentro de nosotros. Uy, ya se me acabó el tiempo. Ujú, ya se me acabó el tiempo, porque pues Dios es bueno. Y sabes, nosotros, Él ya nos ha dado todas las cosas. Él lo dio todo, todo, todo cuando dio a su Hijo. Y Él nos dio una gran herencia. Necesitamos aprender, ajá, a saber qué es lo que nos corresponde. Bueno, pues vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, gracias Señor, porque nosotros reconocemos que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dada a través de tu divino poder. Gracias, precioso, porque nosotros reconocemos que en Cristo somos más que vencedores. Gracias por esta bendición espiritual, Señor, que nos habilita para prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por tu espíritu, Señor. Este espíritu, Señor, que nos enseña, que nos ayuda, que nos instruye, que nos lleva y nos dirige a toda la verdad, Padre. Gracias, Señor, por cada persona que me escucha esta noche y por los que me van a oír. Gracias, Padre, porque sé que tú eres el que hablas a nuestro corazón, que esta palabra que hoy se sembró cae en una tierra fértil, Padre, que nosotros reconocemos, Cristo, que en ti tenemos todas las cosas. En ti, Señor, en ti, Jesucristo, ya nos fueron dadas todas las cosas. De tu plenitud, Señor, podemos tomar todo gracia sobre gracia. Enséñanos, precioso, a tomar de todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que ya no nos han sido dadas. Sabemos que tú eres el que nos vivificas con poder en nuestro ser interior, precioso Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu palabra, a esa vida recta, Señor, que tú nos pides. Yo te doy las gracias, Señor, por cada persona que me escucha. Gracias, Señor, por la redención y gracias por la vida. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da, Señor, de manera abundante, Padre. Gracias, Señor, por
todo lo que has hecho en nosotros, porque nosotros creemos, Señor, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Gracias, Señor, por el denuedo, por el discernimiento, por la autoridad. Gracias por todo lo que has puesto en nosotros. Yo bendigo a cada persona que me escucha y te pido, Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos a vivir en el poder de tu Espíritu. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias por los que se conectaron en Semilla de Vida aquí en vivo. Que tengan una semana llena del poder de Jesucristo. Comparte este material. Yo sé que hay alguien que necesita escucharlo. Que tengas una bonita semana y nos vemos el próximo martes con otro tema. Y buenas noches. Que descanses, que tengas un sueño reparador. En el nombre de Jesús.